Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Valencia, organizo el capítulo Guadalajara de Speculative Futures junto con Laura Maceira y Érico Fuentes. Y es un gusto poder compartir con ustedes la charla que tuvimos con Michel García Novak. Él es director y fundador de Novak Innovation y de School of Change. Y bueno, ha sido una charla súper interesante que hemos disfrutado muchísimo en lo personal, de mucho aprendizaje. Así es que la compartimos con ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram. Estamos como @futures_GDL. Y bueno, seguramente al poner @futures- se encontrarán con los demás capítulos de la comunidad global. Así es que síganlos también. Y pues nada, déjenos sus comentarios y espero que nos podamos ver muy pronto y seguir esta interacción. Hola Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Saludarlos, Andrés, Eric, Laura, encantado de estar por aquí, gracias por la invitación. Al contrario, pues muchas gracias a ti por darnos un espacio en la agenda. Y bueno, pues estamos muy contentos que nos acompañes, ¿no? Aquí en esta entrevista y charla que tenemos desde el capítulo de Speculative Futures en Guadalajara. Y pues vamos entrando en materia. Así es que, aunque eres, ¿no?, una personalidad en el tema del diseño, la innovación, los futuros en México y América Latina, pues habrá gente que aún no te conoce. Entonces, pues por favor, compártenos algo sobre tu trayectoria profesional. Claro, no, hombre, gracias por la invitación. Fíjate que tratando de hacer así como un resumen, yo siempre cuento una historia similar, ¿no? Yo nací en una familia de educadores que fundaron una escuela en diseño acá en Monterrey hace ya varios años, 78, en el 78. Y me tocó crecer en un ambiente interesante, ¿no? Lleno de creatividad tradicional, o sea, diseño de interiores, de modas, diseño gráfico, etcétera. Y obviamente muy influenciado por eso. También crecí con un abuelo carpintero, entonces como que el hacer siempre estuvo cerca de mí y también me interesaron siempre los negocios. Y a mí me tocó escoger qué iba a hacer en mi vida a mediados de los 90, o sea, qué iba a estudiar, pues. Y no había, o sea, era o te ibas para los negocios o te ibas a la creatividad. No había nada que combinara ambas. Entonces decidí estudiar primero negocios y luego me cambié a arquitectura y me encantó. Y ya cuando yo estaba listo, según yo, para ser arquitecto, mi mamá me dijo que tenía que entrar al negocio familiar, que es esta escuela de diseño que había fundado mis papás, porque mi papá había fallecido cuando yo era joven. Y como a regañadientes entré y descubrí que había grandes oportunidades para hacer cosas en el mundo de la educación. Descubrí a inicios de los 2000 que la combinación entre innovación y creatividad, perdón, entre creatividad y negocios, pues de alguna forma le podríamos llamar innovación y digamos, es una manera muy general de describirlo. Y fue cuando empecé a decir, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Quiero que esta escuela sea una escuela de innovación, no una escuela de diseño. Batallé un montón, la verdad es que los diseñadores, yo pensaba que eran gente muy abierta, sabes, muy con ganas de cambiar y por el contrario, me di cuenta que los diseñadores traemos una escuela muy conservadora del modernismo de inicios del siglo XX y hay una resistencia grande, ¿no?, a entrarle al tema de los negocios y de la innovación. Como quiera, después de mucho luchar, lo logramos y creamos esta maestría después de innovación, Masters in Business Innovation en CEDIM. Y después yo me salí del negocio familiar porque tenía ganas de hacer más cosas. No estaba conforme con nada más tener una perspectiva académica de las cosas. Yo quería salir a hacer, quería una vida de estudio en términos como de taller, ¿no? O sea, dedicarme a atender clientes, etcétera. Y entonces me asocié con Idris, ¿no? Idris Moti, el fundador de Ediaculture. Hicimos la oficina de Latinoamérica para Ediaculture, que esta firma de innovación. Se vendió en el 2016 a una compañía pública. Y después de ahí empecé estos dos proyectos de Novak Innovation y School of Change, que básicamente son una consultora de innovación y una academia de educación continua basada en innovación y negocios, ¿no? Y eso es lo que hago, ¿no? Me ha tocado
estar en las trincheras de la innovación, de la consultoría y de la educación, en múltiples tipos de proyectos con todo tipo de industrias, y esa es un poco mi experiencia. Okay. Y en estas, por ejemplo, áreas en las que estás tú involucrado como consultoría, ¿cuáles ves que son los principales drivers o cambios que van a venir en los siguientes años? Bueno, hay un montón, diría yo, pero no sé, depende de la industria, ¿no? Yo creo que hay varias cosas en las que he pensado en los últimos años. Creo que como esta idea de la productización, no, o sea, más bien, cómo los productos están volviendo servicios, me parece un tema bien interesante, donde antes tú, digamos, creabas un producto ¿no? Y lo vendías al mercado, y entonces cada vez que querías hacer más dinero tenías que venderle otra vez el producto al mercado, ¿no? Y ahora los productos están volviendo plataformas para tener relaciones a largo plazo con los consumidores, y sobre todo porque, bueno, quizá las cremas de manos no, pero por ejemplo los cepillos de dientes, ¿no? Hay un ejemplo bien interesante del Oral-B 6000, de cómo es un cepillo de dientes eléctrico que tiene una app, ¿no? y que te ayuda a ver dónde te estás lavando los dientes bien, dónde te los estás lavando mal, ¿no? Y luego eso se convierte en data, y esa data la procesa Oral-B, ¿no? Y te dice, pues yo te recomiendo de esta forma, y pues aquí está una crema dental especial y X. Entonces te fijas, el producto solo una plataforma para seguir vendiendo cosas, ¿no? The Mirror, el producto que compró Lululemon, este espejo, que en realidad cuesta $1,500, pero lo que están vendiendo es una suscripción a clases de fitness. Entonces, esa es una de las que me encantan, ¿no? Como un drive interesante. No quiere decir que yo vea que las compañías lo están viendo, para nada. Más bien es producto del análisis que hacemos nosotros para los programas educativos de School of Change y para algunos proyectos de nuestros clientes. En mi experiencia, en general, las empresas son ultra miopes, y hay muchas razones para eso. No lo digo como una crítica, lo digo como realidad. Podemos analizar la razón. Detrás de esta tendencia que hay como a una desobjetivización, a lo mejor, ¿no? O sea, tú ves que lo jala por un lado este contexto de cambio climático y urgencia por una economía circular, o tú lo ves que tiene que ver más como todo el potencial que hay a través de la tecnología. Michelle, ¿ya nos escuchas? ¿Ustedes me escuchan? Ya. Sí, muy bien. Yo ya no me escucho a mí mismo. Ahí está, ya. Ok. Bien, entonces, repetimos la pregunta. Ok, la pregunta, Laura, por eso. Sí, detrás de este driver, ¿tú crees que jala más un poco esta urgencia por movernos hacia una economía circular? ¿O lo que está jalando más es como toda esta innovación tecnológica y lo que se puede hacer más allá? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ninguna de las dos. Yo creo que definitivamente hay un impacto bien grande, ¿no? En términos ecológicos, cuando los productos duran más, ¿no? Cuando no son desechables, cuando en lugar de obsolescencia planeada tienen, ahora sí que durabilidad planeada, ¿no? Tiene un impacto enorme, pero al menos en mi experiencia, yo creo que las compañías no se mueven por eso. Obviamente sí le empiezan a prestar más atención al tema de environmental, social, governance, pero más por presión, ¿no? Presión que viene obviamente de los lados, del gobierno y de los consumidores. Yo creo que es más bien que están descubriendo que conforme puedes hacer que casi cualquier producto sea inteligente, la oportunidad para sacarle, para tener más penetración de cartera, ¿no? O sea, lo que cuesta, digamos, una adquisición de un cliente, y en lugar de sacarle los $20 que vale un cepillo de dientes, una crema, ¿no? ¿Sabes? Puedes sacar, el customer lifetime value es mucho mayor. Claro, el impacto en temas medioambientales van a ser enorme,
la verdad, yo creo. Sin embargo, no lo hacen por eso, desafortunadamente. Gracias, Michelo. Oye, y entrando un poco sobre el tema de futuros en tu trabajo, ¿no? En cualquiera de todas las distintas perspectivas en las que estás involucrado, ¿cuál ha sido el rol de futuros? Si lo ves como un mindset o el sistema, no sé, pero ¿cuál ha sido ese rol? En mi trabajo tiene un rol súper base. De hecho, en general, todo lo que yo lo empiezo haciendo, o sea, un ejercicio de futuros, aunque sea pequeño, ¿no? O sea, escaneando, clusterizando, encontrando vectores, ¿no? Especulando un poco sobre escenarios futuros a corto plazo. Creo que el trabajo de futuros vino a ser súper relevante ahora con tanto cambio y tanta, digamos, volatilidad, pero no tanto para predecir el futuro hasta 7, 8, 10 años, sino para predecir los siguientes 2, 3 años. Y entonces juega un rol súper clave en mi trabajo como creador de contenido, como creador de programas. En los proyectos depende si nos lo compran. Lo interesante es que no les interesa, o sea, normalmente no es algo que las compañías quieran, ¿no? Nosotros a veces con calzador lo metemos un poquito, pero rara vez llega una compañía diciendo yo quiero un ejercicio de análisis de futuros. Es rarísimo. Ok, ¿y en esto ves alguna diferencia, digo, en toda tu experiencia entre el contexto de empresas latinoamericanas contra empresas a lo mejor globales o que manejan de manera internacional? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente, pero para mí el driver, ¿no? de las compañías que sí les interesa más el tema de futuro, sí, ustedes saben, como las compañías innovadoras, las compañías, por así decirles, inteligentes, están constantemente haciendo análisis de futuros. De hecho, por ahí el año pasado me tocó leer un artículo que decía cómo compañías como Nike y Apple contratan escritores, ¿no? Escritores profesionales de sci-fi, ¿no? Porque son muy buenos para darle vida a un escenario, ¿no? Y los tienen full time, trabajando con ellos, etcétera. Pero a lo que voy del driver es yo creo que los mercados evolucionados, avanzados, desarrollados, como le queramos llamar, pues es un contexto más aguerrido, porque hay dinero, porque hay inteligencia, porque hay competencia, ¿no? O sea, hay mucha... la competencia está fuerte. Y entonces eso hace que las compañías vean que su modelo actual no va a sobrevivir los siguientes 24 meses, ¿no? Ya sea no de negocio, pero, ¿sabes? La fórmula de valor de un producto o servicio. En cambio, en los mercados latinoamericanos se mueve mucho más despacio. Y entonces eso hace que seamos mucho más miopes. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta cambiar, ¿no? Ni a las compañías innovadoras, ni a las conservadoras, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Cambiamos cuando la amenaza que tenemos enfrente vemos que representa menor riesgo que quedarnos donde estamos, ¿no? Las compañías que compiten en mercados globales tienen amenazas enormes y quedarse donde están es una receta de muerte. En Latinoamérica las cosas se mueven más despacio y quedarte donde estás pareciera que no es tan riesgoso y cambiar es más riesgoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la competencia está más, ¿sabes? Estamos más monopolizados industrialmente hablando, ¿sabes? Muchos mercados están protegidos en términos de nacionalismo y demás, ¿sabes? Por impuestos y demás. Entonces, se vuelve difícil que las compañías decidan apostarle al futuro y estar constantemente evolucionando, porque evolucionas cuando el contexto es amenazante, pero el contexto no lo ven amenazante. Por eso el apetito por el futuro en Latinoamérica es tan bajo. Estaba leyendo un reportaje que decía, ¿no? O sea, la urgencia de este tema de futuros es porque algunas empresas sienten que quedarse estáticas es casi como ir en reversa, ¿no? Por la velocidad en que está cambiando el contexto. Y justo aquí, pues, no sentimos que va a ese ritmo, ¿no?
¿cuáles crees que son las amenazas que sí reconocemos aquí en Latinoamérica, o a lo mejor que tú dentro de tu estudio dices, esto es de lo que me interesaría hablar como retos? Claro, buen punto. Como compañía, yo creo que, o sea, suena medio como a noticias de la década pasada, pero sí están preocupados por el cambio generacional. Definitivamente, las compañías ven que el cambio generacional les está afectando. Por ejemplo, ahorita que dijiste el tema de la economía circular, yo creo que hay varias formas en las que las nuevas generaciones están afectando el consumo y a las compañías. Una es porque están votando en otros países, no necesariamente en Latinoamérica, pero están votando, y en Latinoamérica se empiezan a ver por gobernantes, alcaldes, gobernadores, etcétera, más jóvenes, más independientes y con valores más similares a los de ellos, ¿no? O sea, que van a ser más duros regulatoriamente ¿sabes? ¿Sabes? Con el ambiente y demás, y entonces eso las está afectando. Y por otro lado, el consumo, o sea, conforme las nuevas generaciones, leas obviamente los millennials y los centennials y demás, se vuelven más poderosos en el consumo, pues las compañías se dan cuenta de que no les queda otra más que cambiar. Entonces sí veo ahí como una preocupación, es media tardía, ¿no? Casi una reacción ¿sabes? Como la novela esta de Crónica de una muerte anunciada, o sea, de que empezaron a reaccionar cuando ya saben que literalmente se van a morir si no hacen algo, en lugar de empezar a evolucionar porque sabes que eventualmente en algún momento algo va a pasar que te amenace, ¿no? Entonces hay una reacción, o sea, sigue siendo reactivo la actitud. Oye, Michelle, y regresando un poco cuando hablas de introducir a los proyectos casi con calzador, ¿no? Como esta perspectiva de futuros, aunque no lo pidan, ¿no? Que de manera natural va. Cuando lo ven, ¿qué tipo de reacción tienes por parte de los clientes? ¿Terminan viendo el valor? ¿Terminan reconociéndolo? ¿O de entrada lo entienden? ¿Sabes? ¿O qué tipo de reacción tienes desde su lado? Sí, te voy a decir lo que nos pasa. Cuando nos metemos con calzador, o a veces medio que ellos lo sugieren, tú sabes que en las compañías grandes sobre todo, tú lidias con diferentes, el jefe, digamos, el director de whatever, de innovación o de marketing, no es con el que el equipo interactúa, ¿no? Interactúa con gente más joven, no probablemente de la de ustedes. Y entonces ese grupo de gente se emociona, le ve el valor, ¿no? Se inspira o se preocupa. Y luego cuando este reporte llega a manos, oídos u ojos de los jefes, que son gente a lo mejor un poquito más grande que yo, a lo mejor unos 4 o 5 años mayores que yo, they dismiss it como que nada, se déjate de tontería. O sea, entonces el problema es que las empresas no los miden por eso. ¿Sabes? El director de marketing, el director de innovación, el director de lo que tú quieras, su preocupación es su bono, ¿no? Y el bono se lo ganan en función de lo que la compañía mide. Y lo que la compañía mide tiene que ver con el hoy, no con el mañana. Entonces el mañana, ¿sabes? El mañana ya vendrá, no les preocupa. Porque ese es el problema. ¿Y cómo has entrado? ¿Qué te ha funcionado a ti para iniciar la conversación? O sea, no necesariamente ya entrar al proyecto de lleno, pero para que de menos empiecen a preguntar qué viene. No les interesa. Yo te puedo decir, no hemos logrado con éxito que les interese. No les preocupa. Insisto, no los miden por eso. Claro. ¿Cuándo hay mayor apertura? Las pymes. O sea, compañías de 1,000 millones en ventas para abajo, ¿no? Compañías de 500 millones, compañías que tienen algo de lana, donde lidias con el dueño, ¿no? Y el dueño es el tomador de decisiones y el dueño sí está preocupado por el negocio, ¿sabes? El director de marketing de una compañía de consumo no está preocupado por el negocio, está preocupado por su bono. And that's it. Si lo que miden está alineado con el negocio, a él no le importa.
Wow, palabras súper fuertes, pero está súper chido porque y luego ves, ¿no? Por lo menos a nivel marketing o discurso o reporte anual, pues todo este tema de apostándole al futuro, ¿no? Construyendo el futuro. Hoy andaba en una compañía de celulares, ¿no? Y el póster que tienen ahí en direcciones construyendo el futuro, ¿no? Y Sí, fíjate, hay un estudio bien padre que descubrí el año pasado de esta compañía que se llama Envision, que en realidad es una compañía de mockups digitales, ¿no? Como de UX UI y así. Pero hicieron un estudio bien bueno que se llama The New Frontier. Y es un estudio global, 2.400, 2.700, 2.200 compañías a nivel global, todo tipo de industrias, y encontraron así diferentes niveles como de adopción, no de futuros, sino en general de la innovación, pero bueno, el futuro está por ahí. Y fíjate lo interesante, encontraron 5 niveles. Yo los renombré, porque en español suenan mejor, hace cuenta. Entonces, hace cuenta, el primer nivel es el nivel cosmético, que es el que acabas de decir. Cosmético es, pues me dijeron, este es el discurso, está en la misión, está en los pósters, ¿no? Está a lo mejor cambiamos un poco el look and feel de la compañía, el branding, el empaque, superficial, cosmético completamente. Y a nivel global, el 42% de las compañías caen en ese nivel, a nivel global. O sea, olvídate de Latinoamérica. Si hablamos de Latinoamérica, yo diría el 98% de las compañías están en ese nivel, ¿no? Y luego, el que sigue, le llaman ellos, no me acuerdo cómo le llaman, pero yo le llamé el workshopeo. Y entonces está la workshopería, ¿no? Es el 21% de las compañías a nivel global, 21, donde, pues sí, contratas a alguien como nosotros y hazte un estudio de tendencias y uno de consumidor y hagamos un taller, ¿no? Y vamos a resolver el mundo en un taller, ¿no? Entonces, ahí está el 21% de las compañías en el mundo. Y luego, después, está las compañías que dicen, oye, pues si todas las ideas que salieron del taller, pues nadie las hizo. ¿Y por qué nadie las hizo? Pues porque a nadie le miden por eso, ¿no? Estoy súper ocupado con el hoy y el mañana, pues, ¿de quiénes jale? Pues se supone que de todos, ¿no? Pero entonces nadie lo hizo. Y entonces esas compañías empiezan a crear un departamento especializado. Y luego ese es el tercer nivel. El cuarto nivel empiezan a meterle temas de agilidad, lean y demás, que todo el mundo habla también. Y hasta el quinto nivel, solamente el 5% de todas las compañías en el mundo lo combina con los futuros y la estrategia. 5% de todas las compañías en el maldito mundo. Ahora, si ves los resultados y comparas, por ejemplo, las ventas de las compañías que sí le apuestan al futuro y a la estrategia versus las cosméticas, tienen 26% más valor en términos de evaluación de empresa y tienen 600%, 26 veces, no 26%, 26 veces más valor y 6 veces, o sea, 600% más ventas. Números súper contundentes, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Tú que el inicio de la charla empezó con también soy parte de una escuela, ¿no? Y también tengo este proyecto en que tengo un estudio y tengo la parte de formar profesionistas. Y supongo que en la parte educativa, pues el discurso de futuros tiene que estar súper ahí incrustado como uno de los ejes. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? ¿Con un push o con un pull? ¿Desde las empresas o desde los profesionistas que van saliendo? Particularmente en School of Change, es donde vemos el tema de futuros interesante. Cuando, o sea, nosotros en School of Change, en el programa de futuros, ¿no? Te das cuenta, el orden es futuros y luego jobs to be done y luego agile experiments, lean experiments y luego persuasión. Ese es el programa. Cuando hemos intentado, porque lo hicimos alguna vez, vender solamente el programa de futuros, grillos. Cri, 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 cri. ¿Sabes? No hay tracción. Entonces, cuando lo empaquetamos en un programa como el Creative Leadership, que son como 4 grandes competencias de innovación, la gente no entra por ese tema, pero es el que más les gusta.
una vez que lo viven, ¿no? Una vez que lo sienten, que lo entienden, es el que más les vuela la cabeza. Pero entonces, ¿sabes? Hay un tema de si lo necesitamos, nada más que no nos damos cuenta que lo necesitamos. ¿Y será desconocimiento general, por ejemplo? O sea, ¿qué tanto está la gente ya versada del tema como para entender que lo necesita? O sea, es como, Sí. porque no lo conoce. Yo creo que es hyperbolic discount, ¿no? O sea, es como este descuento hiperbólico de la economía conductual, en donde, ¿sabes? ¿Por qué me voy a preocupar por el futuro si me está llevando el carajo hoy? ¿No? Entonces se cuenta que es este programa o estas habilidades me van a dar herramientas para anticipar, pero ahorita, ¿sabes? Mi problema no es anticipar, eso es lo que yo leo. ¿Sabes? Mi problema es ahorita comer, ¿no? Vender, operar más eficientemente, ¿no? Nosotros hacemos una encuesta a todos los interesados de los programas, de general de School of Change, para encontrar dónde están sus necesidades, ¿no? Y normalmente sale, haz de cuenta, salen 4 cuadrantes. Los clasificamos en 4 cuadrantes. Una de ellas es la gente que tiene todo a favor y necesita meterle el acelerador. Y ahí está, ¿sabes? La innovación, marca, experiencia. Y luego, la gente que está en una industria saturada, y ahí está como la diversificación, pivoteo, emprendedurismo y demás. Y luego la gente que está en una buena industria, pero le falta galleta para poder competir. Y entonces le vamos a fortalecer. El 50% de los respondientes caen ahí. La gente, las compañías, no están preocupados por el futuro porque haces de cuenta, imagínate que dices, oye, empieza a planear lo que vas a comer el mes que entra. Dices, pues no puedo porque si no caso lo que me voy a comer hoy, me muero. Entonces, ¿a qué horas planeo el mes que entra? Sí, totalmente. Oye, y desde la otra perspectiva, digamos, como una educación mucho más formal, hay cambios. Bueno, de repente con lo que nosotros nos hemos topado es, pues llegan los MBAs, ¿no? Hasta se me olvida, me da escalofrío decirlo, ¿no? MBAs. Y de repente esa perspectiva de innovación, pues ya sabes, choca con todo este tema MBI, innovación y futuros, ¿Cómo ves en algún momento este mindset de empezar a influenciar al otro? Porque al final le vas a seguir topando con estos directores que creen estar formados, lo están, pero pues en un cuadrante distinto, ¿no? Sí, yo creo que esto no va a terminar de cambiar hasta que las nuevas generaciones no suplan a las generaciones anteriores. Sí veo más preocupación, interés por eso en los jóvenes, sin duda. Sí veo, por ejemplo, por ejemplo, no sé, compañías como el IPADE o el Legal, al final ellos están formando managers, lo dijiste bien. Y los managers son muy importantes, ¿no? Son súper necesarios. Yo, por ejemplo, conforme fui creciendo, me di cuenta que, haz de cuenta que como los managers, no es que unos sustituyen a los otros, es que cada quien tiene su trinchera. El trabajo del innovador es ver qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a matar? Es encontrar esa pandemia metafóricamente hablando, ¿no? Y el trabajo del manager es que suene la caja y que quede con qué comer hoy. Y entonces, cuando tú quieres que el manager se preocupe por el futuro, pues a qué hora se preocupa por el presente. Entonces, la solución es que necesitas estructuras paralelas. A fuerza, todas las compañías necesitan estructuras paralelas. No quiere decir que si tengo 200 empleados en la operación, necesite 200 empleados en la innovación, para nada. Quiere decir que depende de qué industria esté, a lo mejor necesito 20 empleados en la innovación. La compañía más grande que yo conozco que tiene un equipo de innovación grande en Latinoamérica es Coppel. Tiene 70, 80 empleados en innovación. El resto no tienen, por ejemplo, hay un retailer muy grande, cliente mío, tiene miles y miles y miles y miles y miles de tiendas por toda Latinoamérica y tiene una persona en innovación. Y el Se anda tema de cortando los otra vez. líderes.
por ejemplo, el perfil de un líder. Las empresas más exitosas, ¿tú qué dirías que tienen? ¿Un líder centrado en la innovación o centrado en la administración? Yo creo que necesitamos, como dice la literatura que ustedes ya conocen, líderes ambidiestros. O sea, líderes que entiendan, porque sí, fíjate, si eres un líder de innovación, se te olvidan la rentabilidad. Y si no hay rentabilidad, no hay dinero para la innovación. Entonces necesitas líderes ambidiestros. Y esos líderes ambidiestros necesitan sublíderes, uno muy manager y uno muy innovador, ¿no? Es como, por ejemplo, la historia clásica de Apple, ¿no? Estaba Steve Jobs, que era un líder ambidiestro, ¿no? Y en la parte creativa tenía Johnny Ive y en la parte operativa tenía Tim Cook, ¿no? Ay, se cortó. Sí, ahí está. Entonces se murió Steve Jobs, toda la parte innovadora se murió, pero es la compañía más rentable del universo. Ya no es la más innovadora, pero les dejaron ¿sabes? Una estela lo suficientemente larga para que aguanten, pero eventualmente van a tener que hacer algo al respecto. Claro que ese ADN se ha ido diluyendo y eso lo hemos ido viendo con el paso de los años, ¿no? Correcto. Pero yo creo que esa fórmula de un líder ambidiestro con un súper operador y un súper creativo, esa es la fórmula, pero con dos estructuras separadas. Unos preocupados por el mañana, otros por el hoy. Oye, siguiendo con este tema de liderazgo, ¿qué tipo de preguntas consideras que son clave que estos líderes, independientemente de cuál sea su fortaleza, se tendría que estar haciendo pues, para los retos de hoy en día? Buena pregunta. Yo creo que hay varias. Primero, yo creo que tienen que tener una idea de qué tan volátil está su industria, ¿no? Si es una industria muy volátil, pues tendrían que estar mucho más preocupados por el futuro, ¿no? Y tener gente y recursos y capacidades instaladas por el futuro. Si están en una industria más estable, quizá tengan que estar más preocupados por la operación, por el management, etcétera, ¿no? Y luego, entonces yo creo que, ¿qué tipo de problema resuelves? O sea, tu compañía, ¿en qué negocio está? No está en el negocio de lo que vende, sino está en el negocio del problema que resuelve, ¿no? Entonces hay compañías que están en negocios, sabes, de mucha urgencia. Yo siempre pongo como ejemplo, imagínate, si yo soy un chef ejecutivo, ¿no? Cuando estoy en la cocina, ¿no? En la cocina no soy innovador, en la cocina tengo que ser un comandante, un general, porque hay mucha volatilidad, pero no hay mucha volatilidad, perdón. Hay mucho movimiento, pero la receta es la misma, nunca cambia, ¿no? No puedes estar inventando la receta en la cocina mientras estás cocinando cuando hay cuchillos y fuego ahí corriendo y el cliente esperando, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, puede ser que estás en un negocio cuyo trabajo es innovar, ¿no? Como generalmente las startups. No, si eres una startup, eres una compañía de innovación. Punto. ¿Por qué? No te conviertes en una compañía de management hasta que no tienes una solución que funciona y que ya puedes hacer crecer, ¿no? Entonces ahí necesitas otro tipo de liderazgo. Y luego una compañía que ya llegó a lo mejor a cierta estabilidad necesita preguntarse si la receta tiene que ser fija o si le puede dar libertad a sus secuaces para que se muevan y sean flexibles. Entonces, no sé, yo creo que tienen que preguntarse qué tipo de líder son y necesitan ser en función de qué tipo de problemas resuelven, ¿no? Entre más volátil tienes que ser más innovador, entre más estable tienes que ser más operador. Claro. Y tomando esta analogía de la cocina, en el que dices, ok, pues un chef no puede estar innovando cuando es el servicio de la noche, ¿no? Pues tienes que andar sacando y produciendo, ¿no? ¿Cuáles serían los buenos momentos en una empresa para decir, sabes qué, es momento de innovar, de dedicarle a este tiempo? Bueno, yo creo que el momento es siempre, ¿eh? Pero ¿en qué me das cuenta? No es siempre, más bien. Yo creo que todos necesitamos hacer espacio para la innovación, pero especialmente las compañías que tienen todo a favor. Imagínate, tienes una industria grande creciendo donde la gente paga por este tipo de servicios. La
competencia, tú le llevas ventaja a la competencia. Las tendencias, los futuros, parece que te van a afectar positivamente, ¿no? Y tienes las fortalezas en términos de capital humano, infraestructura, tecnología, finanzas, para hacer todo. Tienes todo a favor, ¿no? Entonces, tienes que meter el acelerador para seguir ganando ventaja, para seguir despegándote de los competidores. Entonces, yo creo que ahí la innovación debe ser tu prioridad como líder, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, a lo mejor si no tienes las competencias, pues tienes que enfocarte en fortalecerlas antes de meterle a la innovación, ¿no? O si estás en una industria que no tiene futuro, que está saturada, que ya no va a crecer, pues tienes que apostarle a la innovación, pero de la diversificación, ¿sabes? Si haces tenis, haces calcetines y luego shorts y luego camisas y luego gorras y luego lentes y luego relojes, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ponemos sobre la mesa que quizá hay un poco de miopía o de desconocimiento o de incapacidad de atender la anticipación si estamos en la urgencia, ¿no? Pero a los que nos escuchan, ¿cómo podríamos pues, despertar este interés por los futuros? Yo, por ejemplo, he visto que algún driver puede ser el mismo capital humano que está cambiando, ¿no? O sea, si no es por tu consumidor, es también por la gente que se une a ti. Cómo como marca o como empresa te vuelves más relevante, que ya no solo hay un salario pues de dinero, sino que hay un salario emocional, la forma de lograr la pertenencia es distinta. ¿Y qué otras cosas podríamos poner sobre la mesa para decir, tal vez no es urgente, pero ven, asómate a ver sobre el tema? Yo creo que, en mi opinión, lo único que funciona es que haya urgencia. O sea, lograr que vean la urgencia. Siempre la hay. El tema es que no la ven. Yo creo que el tema es lograr que vean la urgencia, porque si no, hace cuenta el costo de hacer esto en términos, no nada más de dinero, sino en términos de esfuerzo, de la posibilidad de equivocarte, de la incertidumbre que a las compañías no les gusta, etcétera, es muy alto. Y si no hay una urgencia, no lo van a hacer. Nunca, jamás lo van a hacer a menos de que vean una amenaza. Esa amenaza puede ser el board diciéndole que si no los van a despedir, puede ser. Esa amenaza puede ser el consumidor diciéndole si no cambias no te compro, puede ser. Esa amenaza puede ser los reguladores diciendo si no evolucionas no te voy a dejar operar, puede ser. Pero si no hay amenaza, no lo van a hacer. Y hablando de amenazas, quiero como cambiar el tema de la iniciativa privada, un tema de sociedad, ¿no? Hace varios meses vi uno de tus videos, ¿no? Del contenido que compartes y hablabas del mexicano siglo XXI, ¿no? A ver si te acuerdas me enganchó durísimo, ¿no? Y a lo mejor, digo, aquí nos ven en toda Latinoamérica, pero podríamos hablar en general del latinoamericano siglo XXI, que a lo mejor compartimos algunas cosas, pero me gustaría que pudieras compartirnos esa reflexión, ¿no? Y cuáles son las cosas que tienen que cambiar, porque si no, entonces, ¿no? Esta urgencia no nos va a llevar, o a lo mejor si hablando como México, ¿cuál va a ser el México que vamos a tener, que no necesariamente es el mismo que vamos a querer tener en 5 o 10 años? Y hablabas como de esta idiosincrasia de renovarla, resetearla, redefinirla, ¿no? Claro. Digo, creo que lo puedes decir mejor que yo, así es que me encantaría que abordaras el tema. Sí, fíjate, y uno que hace sentir como que estoy siendo yo muy catastrófico, ¿no? Como de que no se va a poder, cuando al contrario, definitivamente se puede. Y yo creo que quienes pueden son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos que perder. Haz de cuenta, ahorita voy a entrar a esa idea que tú dices, pero como preámbulo, yo creo que entre más establecida está una empresa, un profesional, lo que tú quieras, entre más reputación tenga, tiene menos, digamos, menos gusto por el cambio y menos gusto por la innovación y menos gusto por el futuro, porque tiene mucho que perder, ¿sabes? O sea, yo ya estoy establecido, ¿no? Entonces, si me muevo y si me equivoco, tengo mucho que perder. Si yo soy un joven nuevo, no tengo nada que perder, soy nuevo. De hecho, esa es la amenaza para los grandes, ¿no? La amenaza para los grandes es la juventud que va a venir, ¿sabes? Es como David y Goliat. Las grandes compañías hoy
están más preocupadas por competir contra los startups que entre las grandes. ¿No más por qué? Porque no es un David contra un Goliat, son un Goliat o dos en una categoría contra cientos de miles de Davids, ¿no? Entonces esos cientos de miles de Davids, no es que uno les vaya a ganar, es que entre todos les van a ganar, ¿no? Y esos Davids, por así decirlo, pues al ser más pequeños son más flexibles, tienen menos que perder, tienen más apetito para el riesgo y demás. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Pero el problema es y aquí me conecto con la idea que tú decías. A mí algo que me molesta muchísimo es que veo que el contenido en redes sociales que más engagement y más alcance tiene es el contenido nihilista, es el contenido negativo, es el contenido que, ¿sabes? Que dice, es que pues, ¿para qué le mueves si no se puede? No sé en qué momento llegamos ahí, porque el contenido que inicialmente jalaba en redes sociales era el contrario, ¿no? Era el pensamiento mágico de yo te voy a hacer en 5 segundos. Entonces, como que más bien creo que la juventud se decepcionó de ese, ¿sabes? De esa estafa y dijeron, hombre, nada se puede. Y entonces los influencers, por así decirlo, que más están creciendo son los que están celebrando el no se puede, no te preocupes, ¿sabes? El gobierno está en tu contra, las tendencias están en tu contra, si eres pobre te vas a quedar pobre, si eres rico, los ricos se van a hacer más ricos, etcétera. Y entonces yo dije, o sea, no puede ser que la gente lo vea así. Y entonces, digo, yo, ¿sabes? No me considero millonario, pero pues digamos, me ha ido bien en la vida. Y yo dije, pues me ha ido bien en la vida producto a lo mejor no de una generación, sino de 2 o 3 generaciones. Y haz de cuenta yo lo que decía, pues sí se puede. O sea, yo contaba un poco mi historia personal. Decía, mira, mi bisabuelo era militar, ¿no? Era coronel, ¿sabes? Peleó en la revolución, ¿no? Y acabó en Monterrey porque conoció una regia. Y luego ese bisabuelo tuvo un hijo que era mi abuelo, que era también doctor militar. Y de ahí se le dio mi papá. Mi papá, ¿sabes? Pues venía de una familia humilde, pero educada, ¿no? O sea, con mucho valor por la educación y cómo la historia de cómo, digamos, se le ocurrió poner una escuela, la pudo poner, batalló, pero la pudo poner. Entonces me dejó a mí y a mi hermana, pues en una posición, ¿sabes? Mejor que en la que estaba él y en la que estaba su papá y en la que estaba mi bisabuelo, ¿no? Y espero que lo que hemos hecho mi hermana y yo, pues, ¿sabes? Dejen en una posición mejor a nuestros hijos. Entonces, hay una movilidad, ¿sabes? En Latinoamérica sí hay movilidad social. Quizá no como en Estados Unidos, de que en una sola generación pasas de, ¿sabes? From rags to riches, como dicen. No hay un sueño latinoamericano, desafortunadamente, en ese sentido. Pero no quiere decir que debamos ser nihilistas. ¿Sabes? Y el problema de ese está el no se puede. Pero luego está el problema del sí se puede. Lo que yo decía era, el problema es que necesitamos rebrandear el sí se puede, ¿no? Porque el sí se puede está en México particularmente muy asociado a este grito sí se puede, es como sí se puede que nuestro candidato gane, ¿no? Pero luego una vez que gana, es su chamba sacarnos adelante. Y dices, ala, pues híjole, o sea, ni que fuera Dios, no está fácil, ¿no? Entonces, esa es una posición bien mediocre, el pensar que es su chamba que yo salga adelante. No, señor, es mi chamba salir adelante. Su chamba es poner las condiciones, nada más, para que quien quiera salir adelante pueda salir adelante. Y eso es todo. Lo demás te toca a ti, me toca a mí, le toca a cada quien. Claro, en México no vas a salir acá hay en Monterrey una colonia que se llama La Coyotera, que es una colonia peligrosa, ¿no? No vas a salir de La Coyotera a San Pedro en una generación. No, definitivamente no. Pero vas a salir de La Coyotera a Anáhuac y luego tus hijos de Anáhuac, ¿sabes? A Cumbres y luego de Cumbres a San Pedro y luego de San Pedro al mundo. Estoy usando analógicamente las colonias. Si me escuchan los regios me van a regañar. Pero sí se puede. El tema es que se puede si tú quieres, ¿no? Y yo digo, mientras vivamos en un país donde hay libertad y relativa estabilidad económica, sí se puede. Es cuestión de que le rasques. Entonces, tenemos que rebrandear ese orgullo mexicano de si se puede poner al candidato. No. El candidato es el inicio. Si escogemos a un buen gobernante, él nada más va a hacer que las cosas sean
lo más justas, ¿no? y positivas posibles, pero si tú no quieres, no sales adelante. ¿No? Espero que sea ese el post. ¿Qué decías? Sí, por supuesto. Y creo que pues nos da pie para quedarnos con este rebrandeo latinoamericano del sí podemos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Eso es una reflexión con la que me quedo. Muchísimas gracias, Michelle. No, hombre, gracias a ustedes. Está buenísima estas pláticas. Entonces, sí se puede y nos toca, jaja. Le toca a los jóvenes el tener más sensibilidad para las amenazas, ¿no? Que están allá afuera y tener un mindset más hacia ¿sabes? Que combine la preocupación por el presente y el futuro. O sea, no te puedes olvidar de ninguno de los dos. Súper, pues déjanos datos de contacto para quien está escuchando esto y quiere saber más de ti. Publicas Claro. regularmente podcast y más información, tus cursos. Claro, pues vale la pena. Sí, gracias. Mira, schoolofchange.mx es la página de los cursos. Mi correo es michael@novak.mx y donde mejor me contactas es en Instagram, que soy Michael García Novak. Y that's it. Súper. Buenísimo, Michelle, pues gracias otra vez por la charla, ¿no? Los buenos insights, la inspiración y espero que esto sea la primera de muchas conversaciones que tengamos. Gracias, Andrés, Eric, Laura, encantado de saludarlos. Gracias. Muchas gracias. Bye.